mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a cara, con Enrique Tusain. Ya estamos en martes 10 de diciembre. Recuerda que te puedes comunicar con nosotros a través del WhatsApp, como siempre, la vía habitual con la que tenemos posibilidad de interactuar, 33 18 80 76 41, pero también nos puedes mandar un mensaje en Twitter, @Zona 3 Noticias, o a mi cuenta personal, @EFTousaint, con doble S, para que estemos en contacto y podamos discutir los principales temas que son noticia en Jalisco y, por supuesto, a nivel nacional. Ha sido un año repleto de temas en la agenda pública mexicana. El pasado 1 de diciembre, hace ya 9 días, López Obrador tuvo un meeting en el Zócalo de la Ciudad de México que, digamos, funcionó como una especie de, pues digamos, informe, esta serie de informes que ha hecho de forma pues bastante permanente Andrés Manuel López Obrador. Lo hizo a los 100 días de gobierno, lo hizo también cuando cumplió un año de haber ganado en las urnas, y lo hizo también cuando le tocaba, cuando constitucionalmente le tocaba, el 1 de septiembre de 2019 y ahora el 1 de diciembre de 2019. Por supuesto que no hay mucho más que agregar. Cuando se hacen 4 informes en un año, pues es básicamente ir colocando e ir repitiendo las mismas ideas que el presidente ha utilizado desde su toma de protesta e incluso desde la campaña de 2018. La idea de que hay una ofensiva que está haciendo la presidencia en contra de la corrupción, la idea de que existe un segmento de la población, conservadores, los conservadores así le llama el presidente, que se oponen a sus políticas, que se oponen a sus propuestas en términos de cambio político en nuestro país, y que estamos en un nuevo tiempo. Y bueno, señaló el presidente que estamos a un año de lo que él define como una nueva patria, es decir, un nuevo tiempo histórico en donde el presidente está tomando decisiones para transformar la vida del país. Así lo dijo. Pienso que en un año más, es decir, en diciembre, y aquí nos vamos a volver a encontrar, de 2020, ya estarán establecidas las bases para la construcción de una patria nueva. Entonces, para cualquier circunstancia será prácticamente imposible regresar a la época de oprobio que significó el periodo neoliberal o porfirista. Esas fueron las referencias del presidente. Antes de concluir, López Obrador recordó que a lo largo de su vida pública siempre ha tenido un ángel de la guarda que se llama pueblo. Es decir, son alocuciones ahí que el presidente suele poner por encima de la mesa y que supone el centro de su debate y de su discurso político. Sigo pensando que el primer año ya es un tiempo, si bien es poco tiempo, pero ya estamos frente a un periodo de tiempo significativo que nos permite empezar a sacar algunas conclusiones que tienen que ver precisamente con las decisiones que ha tomado López Obrador desde que llegó a la presidencia de la República. Yo creo que podríamos centrarnos en 4 o 5 grandes temas que los podemos dividir entre hoy martes. Profundizamos también con el doctor Jorge Rocha y también mañana miércoles, que nos escucharemos aquí en Cara a Cara. El primero, la economía, los datos económicos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el país? ¿Cómo están los indicadores económicos si los comparamos con el último día de la administración de Enrique Peña Nieto, que fue el sexenio anterior?
Yo diría que la mejor forma de definir este momento en México es de estancamiento. Creo que no estamos en una recesión. Tal vez estuvimos en una muy ligera en los primeros 2 trimestres de 2019, pero en este momento, de acuerdo a los datos que proporciona el INEGI, estamos en un momento de estancamiento. Es decir, la economía no está creciendo y todo indica que concluiremos el año con, eh, con un 0% de crecimiento. Es decir, la economía se va a quedar más o menos igual a como a los registros que tuvo a finales de 2018. Ese es un indicador preocupante. Otro indicador preocupante es la inversión privada. Está cayendo la inversión privada en nuestro país. Está cayendo a niveles difícilmente comparables con el pasado, en algunos sectores muy específicos, como por ejemplo la construcción. No en Jalisco, pero sí a nivel nacional hay un descenso que no se veía en los últimos 13, 14, 15 años. Y lo que queda claro es que con algunas decisiones que ha tomado el presidente de la República, pues ha generado incertidumbre, desconfianza en una parte de la iniciativa privada. Y ahí está claro. Los inversionistas prefieren pasar por este periodo teniendo cierta cautela, viendo cómo se mueven las cosas y no necesariamente poniendo su dinero para distintas inversiones que necesita el país. La inversión nacional, la inversión privada contrasta con la inversión extranjera. En este momento la inversión extranjera en México está creciendo, no a niveles espectaculares, por supuesto, pero está creciendo. Es decir, hay existe esta paradoja, ¿no? que vemos en la realidad mexicana, en donde hay más confianza de parte del sector privado externo, es decir, de los inversionistas extranjeros, y hay menos confianza de los inversionistas privados nacionales. Estamos hablando de una paradoja que marca hasta qué punto, con las decisiones que tomó López Obrador al inicio del sexenio, pues lastimó su credibilidad y la confianza precisamente en el empresariado nacional. El presidente ha querido revertir esa tendencia con grandes acuerdos con el sector privado, con el anuncio de grandes inversiones, también con la promesa del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, de que las inversiones empezarán a desencadenarse de forma mucho más expedita en este 2020, que no va a haber el problema de 2019 en donde el gasto estuvo apalancado y por lo tanto detenido, y esto provocó que, pues si ya había un proceso de desaceleración de la economía global y mexicana, pues aparte le tenemos que añadir el efecto del gasto público precisamente en esos indicadores económicos. Por lo tanto, podemos decir que tenemos estancamiento económico, inversión privada a la baja, inversión extranjera que crece, el consumo se mantiene relativamente igual, prácticamente en los mismos niveles, lo tenemos que ver por sector, pero en términos globales casi podemos decir que igual. Y hay un elemento que es importante señalar, y es que en México, a diferencia de lo que nos ocurrió en el pasado, en este momento no hay riesgos de hiperinflación ni de incrementos inflacionarios. Y esto, en México estamos acostumbrados al concepto de estanflación, es decir, estancamiento más inflación. En este momento lo que vemos es una inflación baja que está coqueteando con el 2%, es decir, que por un lado la economía no crece, pero tampoco vemos un repunte de los precios ni nada similar. Un elemento importante son los empleos. Ha habido, y esto es natural, hay una desaceleración de la economía y por lo tanto esto impacta en los salarios. Y, más que en los salarios, en los puestos de trabajo. En este momento lo que estamos viendo es que no se están generando los empleos que se generaron en años anteriores. La respuesta del presidente ha sido que esto tiene que ver directamente con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y que habría que poner a las decenas de miles de personas, de jóvenes que están recibiendo este subsidio, este apoyo de parte del gobierno para capacitarse en alguna empresa, habría que meterlos como un puesto de trabajo ya que se está generando en el sector privado. Hay un debate sobre este tema, sobre la metodología, pero si vamos empleos registrados formales ante el IMSS versus, en este 2019 versus los anteriores,
estamos viendo no una pérdida de empleos, pero sí una caída en el número de empleos que se genera. Es decir, los empleos que se generan son menores, tienen menor ritmo de crecimiento económico que lo que sucedió en años anteriores. También tenemos que ver los salarios. Tal vez en materia de salarios es donde vemos una tímida pero real revalorización del salario, particularmente en algunas capas medias y en los promedios salariales que reporta el IMSS. Se ve un incremento que está ahí por encima de la inflación, es decir, una parte de los trabajadores en México está recuperando poder adquisitivo y por lo tanto es una contratendencia, porque si vemos también los números del pasado, hace tiempo que es difícil hablar de un proceso constante y en promedio y reforzado de incremento en los salarios de los trabajadores. Por lo tanto, si hacemos una valoración global, podemos decir que es cierto, la economía está muy lejos de las promesas que hizo López Obrador. López Obrador propuso y ofreció al electorado mexicano un crecimiento promedio de 4%, que para que cumpla esas expectativas Andrés Manuel López Obrador va a tener que crecer al 4.7, 4.8 en los siguientes años. Se ve complicado que para llegar a esa tasa promedio al final del sexenio. Y en materia que también tiene que ver con el asunto económico, en materia de combate a la desigualdad, en materia de combate a la pobreza, todavía no tenemos datos como para saber si la apuesta por programas sociales de la administración de López Obrador, Jóvenes Construyendo el Futuro, duplicar las pensiones para adultos mayores, el programa para sembrar en todo el país árboles frutales y maderables, si en realidad va a dar resultado o no en materia de combate a la pobreza y reducción de las asimetrías y de la brecha económica. Eso es algo que tendremos que ver en el futuro cuando veamos los principales datos de Coneval, cuando veamos datos del INEGI. En ese momento tendremos posibilidad de saber si son efectivos o simplemente estamos frente a transferencias que tal vez como en el pasado no han logrado reducir la pobreza en nuestro país. Pues aquí un balance económico, repetimos, muy lejos todavía López Obrador de lo que prometió en campaña en materia económica. Es cierto que no estamos en el despeñadero, utilizando la frase del propio López Obrador, no estamos ahí, pero México, para su tasa poblacional, para su demografía, para muchas variables, necesita estar creciendo. Por lo tanto, el crecimiento cero es, por supuesto, una decepción en términos del primer año de Andrés Manuel López Obrador, pero hay distintos indicadores que, digamos que siguen esbozando cierta estabilidad para el país. Y esos indicadores sobre todo tienen que ver con la inflación, con la ortodoxia en el presupuesto, nada de deuda, que eso es otro asunto que gusta a los mercados, y por lo tanto estamos hablando de un ambiente en donde hay un contexto, en donde hay distintas pues realidades, pero está claro, la economía muy lejos de crecer lo que debe crecer, muy lejos de generar los empleos que debe generar, incluso vinculados a las expectativas que desató el propio López Obrador, pero digamos, esto no ha provocado inestabilidad ni en los precios, ni en ningún tipo de variable que afecte de forma muy profunda a, digamos, el poder de consumo y la estabilidad económica de los hogares en México. Son las 9 de la mañana con 19 minutos. Estamos en Cara a Cara. Vamos al corte. Regresamos y conversamos con el doctor Jorge Rocha. Queremos profundizar esto y sobre todo entender el momento político que vive México. Ayer hicimos una primera valoración con el académico de la Universidad de Guadalajara, Igor González, en donde hablamos de lo que vive México como una tensión, una puesta en marcha de distintas tensiones, social, política, partidista. Ahora nos tocará conversarlo con el doctor Jorge Rocha para también entender el panorama que vive el país y también, por supuesto, lo que vivimos en Jalisco con la transición y con la tercera alternancia que tenemos en el poder. Recuerda nuestro WhatsApp 3318 80 76 41.
Estamos de regreso en Cara a Cara hoy con el doctor Jorge Rocha. Analizamos el primer año, ahora sí, el primer año de Andrés Manuel López Obrador al frente del Ejecutivo. Pues más de 365 días. La numeralia es impresionante en términos de mañaneras, horas, horas al micrófono del presidente de la República. El periódico Reforma titulaba el domingo 1 de diciembre, largo primer año. Jorge Rocha, pues sí, los años siempre duran lo mismo, pero nuestra percepción sobre el tiempo cambia, ¿no? ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿cómo estás, Enrique? Sí, así es. Fíjate que yo creo que ha sido el primer año más intenso en los últimos sexenios que hemos tenido. A lo mejor lo compararía con el de Fox, porque con Fox sí había muchísimas expectativas de cambio. Sí llegó Fox con obviamente un equipo nuevo, con modos distintos de hacer política, hasta hubo debates sobre el escudo nacional. Es decir, también fue un año, yo creo que bastante lleno de cosas, ese primer año de Fox. Además también había llegado con 2001, altísimas expectativas, expectativas, ¿no? Hace 18. Sí, con muchísimas promesas también sobre la que iba a cambiar todo. Y precisamente yo creo que equipararía el primer año de Fox con el primer año de López Obrador. Claro, con una pequeña diferencia que es importante, que en el caso de Fox él sí empezó a gobernar hasta que tomó posesión en realidad, ¿no? En el caso de Andrés Manuel, la verdad es que ¿Sí? Peña Nieto le dejó la batuta de las decisiones más importantes del país. Sí, se hizo un lado, ¿no? Durante la transición. Después del 1 de julio del año pasado. Entonces, en realidad, aunque es un año real de gobierno, estamos hablando yo creo que de un año y medio real de un actor protagónico en la vida nacional que empezó a tomar las decisiones más importantes del país. Entonces, por eso la sensación del año largo. De un año largo extendido con demasiada agenda, pues sí nos queda a todos, ¿no? De hecho, yo creo que ya todo el mundo ya vámonos de vacaciones, ¿no? Sí, ya ha sido. Y ojalá también el presidente se tome unas vacaciones, porque para ese ritmo que tiene el presidente de la República, ¿lo aguantará, Jorge? O sea, cuando uno piensa, ¿crees que tiene el presidente, si es sano para el país incluso, este vértigo, que se comunique todos los días, que se pongan temas sobre la mesa todos los días? Es también agotador, ¿no? Para el país. No, es agotador sin duda, pero mientras Andrés Manuel vea que su aprobación no cambia sustantivamente, yo creo que va a mantener el modelo, porque no tiene ningún incentivo para modificarlo. Ninguno. O sea, con las encuestas, estuve analizando 4 encuestas que salieron de su primer año, tal cual. Y 60, salgo, ¿no? arriba de 60. Y en algunas incluso llegando hasta el 70, ¿no? Sí, pero las que yo analicé que son bastante serias, 3 coinciden en 68% de aprobación. Es Financiero, Reforma ahí. ¿Y de las Heras? Y de las Heras. Exacto. De la de Mitofsky sí lo ponen, pero Mitofsky siempre lo mide con más abajo. Pero también igual el Universal lo pone más bajo, ¿no? Sí, 58. 58, o sea, tiene razón. Y Mitofsky 56, pero Mitofsky, hay que decir, es panel. Sí, exacto. O sea, es por internet. Que hay gente más crítica. Claro, pero en realidad eso realmente no ha modificado la aprobación del presidente prácticamente de julio para acá. Sí, o sea, después de esa caída de 80 a 68. Exacto. Que fue más bien que un ajuste. Sí. 80 es... No, lo del 80 era excesivo. Altísimo. Era, digamos, como una especie de burbuja, ¿no? Exacto. En términos de aprobación. Y era la burbuja inicial, además con el tema Huachicol. Que le dio mucho, ¿cierto? Que le dio mucho, entonces, pero en realidad anda yo creo que su margen real está entre 65 y 70, ahora, con lo cual es altísimo. Y las cifras globales a veces, Jorge, esconden los detalles. Yo siempre si empiezo a ver brechas entre si analizamos las encuestas y analizamos la aprobación del presidente, ya por zonas o por nivel educativo. Por ejemplo, por zonas, ya hay una diferencia de 22 puntos entre las
regiones geográficas que más apoyan al presidente, el sur, que trae 74-75% de aceptación, y por ejemplo el centro occidente, en donde ya están en el 52-53% de aprobación. Es decir, ya se están peleando la aprobación y la no aprobación en esta región, Guadalajara, de aquí digamos a Querétaro, ¿no? Si metiéramos esta centro bajío occidente, e incluso el norte ya tiene, fíjate, en la parte de Nuevo León, Tamaulipas, menos aprobación, pero en la otra parte Sonora, Sinaloa, un poco más de aprobación. Es decir, ya empiezas a ver brechas geográficas muy marcadas, que era, digamos, el viejo López Obradorismo. Exacto. Que dividía más, porque con el que ganó en la elección de 2018, ganó el norte, sur, centro, bajío, todos menos un estado, todos menos Guanajuato. Eso uno. Y dos, se ha fortalecido mucho la aprobación del presidente en electores, en ciudadanos que tienen o primaria o secundaria concluida, y ha perdido casi 16 puntos entre los segmentos universitarios. Si empiezas a ver, en este momento no podemos hablar de una polarización como tal, porque no hay dos polos equiparables. Pero sí empiezas a ver que la transversalidad que le permitió a López Obrador ganar con holgura en 2018 se comienza a desvanecer. Incluso, Jorge, nada más para concluir este análisis, y esto lo hace el Financiero, entre quienes se definen de derecha y quienes se definen de izquierda ya hay una brecha grandísima. López Obrador ganó en 2018 con votos de la izquierda, votos de la derecha. El PES claro. Ahí estaba, ¿no? Entonces, pensando en 2020, en su segundo año, que tal vez será el más importante de su administración, Jorge, pues parece que empieza a perder esa aprobación general. Ya empiezas a ver caídas en algunos segmentos de la población. Sí, fíjate que yo sí aprecio estas distinciones geográficas y de estas distinciones sectoriales, hay que decirlo claramente, pero también veo que es normal, o sea, es un proceso normal. En un momento donde, también Fox en su momento, es que yo creo que es el sexenio más equiparable al de López Obrador. Totalmente. También en su momento hizo eso. Generó un voto muy estable, un voto unificado en contra del régimen priista, ¿no? Sí. Ahora, en realidad, lo que López Obrador generó fue un voto unificado en contra de lo que vamos a decirle el régimen, entre comillas, neoliberal, ¿no? Digo, por ponerle la corrupción, un nombre vinculada al neoliberalismo. Exacto, entonces, claro que eso se termina, o sea, las aguas vuelven a, como dicen, a su nivel, y por supuesto que, claro, ahora están sobresaliendo otra vez los sectores que han sido críticos a él desde siempre, las regiones que siempre han tenido cierta versión, y se confirma la hipótesis del pago por ver, esta que habíamos dicho electoralmente el año pasado, es decir, pues a ver. Gente que votó y que dijo, diciendo, pues va a ver cómo. PRI, PAN no me gustan ya. A ver cómo nos va. A ver cómo le va a este. Ahora, a mí esto que decías al final me parece muy importante. Tanto para López Obrador como para Alfaro en el caso de Jalisco. Este segundo año va a ser fundamental. Fundamental. ¿Por qué? Porque ahora sí, en las agendas importantes, tienen que dar resultados o mostrar grandes proyectos, digamos, icónicos de la administración. Y en este momento ya recurrir al pasado como pretexto para justificar el no dar estos resultados ya no va a ser posible. Es decir, por eso este segundo año es tan importante. Vuelvo a repetir, tienen que dar resultados, tienen que generar proyectos icónicos y además la justificación de que los de atrás me dejaron el cochinero ya no es posible. Y además también se supondría que ambos equipos ya tuvieron un año de entender lo que significa la administración pública, entender lo que significa el gobierno, y entonces ahora sí tendrán que ponerse, como dicen por ahí, las pilas. Habrá que ver en ambos casos, obviamente quizá la expectativa obviamente es mucho más alta con López Obrador, si en este fin de año y a inicio del que sigue hay reajustes a los gabinetes, porque sería el momento idóneo para hacerlo. Yo no lo veo, pero sí es el momento idóneo. Es el momento, es decir, yo tampoco lo veo claro. Empezar 2020 con una alineación distinta, que mande un mensaje de sí, nos equivocamos aquí y corregimos. Que ahí, por ejemplo, en la Administración Pública Federal, metiendo el tema ahora sí de la lucubración, yo diría, seguramente se va a poner sobre la mesa el tema Olga Sánchez Cordero, el tema Javier Jiménez Espriu, el secretario de Comunicaciones y Transportes. Hasta Alfonso Durazo, ¿no? Alfonso Durazo. Incluso habría que ver el tema de Rocío Nale. Incluso habría que verlo. Es decir, es un momento donde, digamos, de forma natural
el presidente tendría la posibilidad de decir, a ver, voy a hacer relevos para mandar cambios. Esta gente ya hizo lo que le tenía, lo que le tocaba. Y ahora quiero que tenía apostar que por hacer. este tipo de perfil, ¿no? Eso es lo que yo creo que podríamos ver entre diciembre y enero de diciembre este año y lo que sigue el principio del que sigue, porque es el momento natural de reajuste de equipo, ¿no? Vamos al corte, seguimos, analizamos más el asunto nacional y por supuesto ahí nos metemos al tema local de Jalisco, porque Enrique Alfaro cumplió el 6 de diciembre también un año al frente del Ejecutivo. Marchas, una pro López Obrador, otra en contra de las decisiones que ha tomado el presidente de la República en este año, más allá del hecho que seguramente tú y yo estaremos de acuerdo de criticar cualquier amenaza a la libertad de expresión, sea de un reportero que iba a hacer su trabajo en el Zócalo para cubrir el evento de Andrés Manuel López Obrador, o sea de un analista que quería hacer un reportaje de los manifestantes en contra de López Obrador, Hernán Gómez. Me parece que no podemos cruzar esas líneas, ¿no, Jorge? La libertad de expresión porque es muy fácil respetar la libertad de expresión de quien piensa como tú. Claro. El verdadero reto para un demócrata es respetar la libertad de expresión de quien no piensa como tú. Pero más allá de eso, ¿cómo viste las manifestaciones del domingo 1 de diciembre? Fíjate que para mí lo primero que hay que resaltar es, a ver, yo sí celebro el hecho de que pueda haber expresiones políticas a favor y en contra de un gobierno. Digo, eso pues es parte de una democracia sólida. Preocupémonos cuando no las haya. Exactamente, ese es el primer tema que hay que decir. Qué bueno que la gente está saliendo a las calles. Yo no había visto o no recuerdo con otros gobiernos manifestaciones en contra del régimen gobernante tan rápido, ¿no? Eso yo no lo había visto y lo celebro, ¿eh? Si te acuerdas, lo de Peña Nieto empezó hasta con el tema Ayotzinapa. Sí, o sea, ya bastante más adelantado, 2 años. Hubo unas de la CENTE, pero no marchas cívicas como tal, ciudadanas, ¿no? No, que tenían que ver con reclamos específicos en ese caso. Exacto, contra sobre todo por la reforma educativa. ¿No? Pero no habíamos visto este tipo de cosas, cosa que a mí me parece que es buena, ¿no? En segundo, pues obviamente si uno asume que son expresiones válidas, legítimas, incluso deseables, por supuesto que lo conducente es, por favor, vamos oyéndonos y respetándonos en ese sentido. Y entonces tanto unos como otros tienen que asumir incluso que hay marchas que están pidiendo exactamente lo contrario a ellos. Y está bien, está bien. Sí, claro que está bien. Esa parte es importante, claro. El único trabajo que ahí faltaría hacer es cuáles son las agendas nacionales de consenso. Esa es la parte que hace falta, que tiene que ver, yo creo que al menos yo veo 2 muy claras en el caso de México, que es donde están los mayores reclamos. Evidentemente una de ellas es de seguridad, donde yo creo que sí tendríamos que hacer un esfuerzo en generar una agenda de consenso. Obviamente se pueden discutir las estrategias. No, pues se deben. Se deben discutir, pero tendría que haber un claro acuerdo político de que ahí todo el mundo le tiene que entrar, ¿sí? Gobiernos, digamos que gobiernan, valga la redundancia, y opositores. Tendría que haber un acuerdo de que las estrategias se tienen que consensar para que todo el mundo le entre, y tendría que haber un acuerdo de que en esos temas no podría haber mezquindad política. Coincido. ¿No? Ese es un tema, para el tema de seguridad. Oposición y gobierno en una misma ruta. Pueden criticar estrategias en su momento, lo que tú quieras. Sí, pero ya cuando se llega a un acuerdo. Exacto, por favor, todo el mundo tiene que darle para adelante. Y obviamente el otro tema es este que hablan del estancamiento económico, ¿no? Que para decirlo ya, para quitarle si es recesión técnica. Estancamiento es la mejor forma de definirlo. Estancamiento, ¿no? Y entonces decir, ¿cómo le hacemos para generar una economía que crezca y distribuya? Porque además esa es la otra ecuación. Es fundamental. Un 1%, ¿no?, bien crecido es mucho mejor que un 5 o 6% con crecimiento para unos cuantos. Exactamente. Entonces, ¿cómo crecemos y distribuimos al mismo tiempo? Crecimiento con equidad. Esa tendría que ser la otra gran agenda de consenso, donde igual se pueden discutir las estrategias, pero habiendo tomado acuerdos, entonces todo el mundo le va para adelante, ¿no? Y yo creo que esas 2 al menos a mí me quedan claras que son las grandes agendas de consenso. Y si en las otras nos queremos ahora sí que como dar hasta la cubeta en términos mediáticos, pero con respeto, yo tampoco le veo ningún problema, ¿no? Innata a la política y a la democracia. A mí me preocupa una cosa que lo veo o que lo analizo con el espejo de lo que sucedió en Brasil en particular. Sí noto no solamente una discrepancia política entre los manifestantes anti-AMLO y pro-AMLO,
sino que encuentro descalificaciones que son ad hominem y descalificaciones que son incluso ofensivas. Por ejemplo, en la manifestación anti-AMLO, uno podía ver los carteles con mensajes muy desagradables, mensajes en donde asumen que ellos son los que trabajan, los del esfuerzo, y que todos los que reciben programas sociales o todos los que apoyan a López Obrador son los mantenidos, huevones. Una descalificación que aparte no tiene ningún sentido en la práctica. O después mensajes de miedo que asusan el comunismo en México. Comunismo, yo creo que el presupuesto de México es más ortodoxo que el de Estados Unidos. Sí. Cero deuda. Es una tontería, es nada más meter miedo, pedir la renuncia del presidente cuando pues, hace un poquito más de un año votamos. Es decir, creo que mensajes muy rancios que alejan. Yo creo que México necesita una oposición, pero una oposición cimentada, uno, en la democracia, y dos, en entender que el otro tiene también credibilidad y tiene legitimidad de defender. Y por el otro lado, noto un discurso también de acusar a todo el periodista que critica a AMLO como un chayotero, como alguien que recibe dinero, como un ilegítimo. Si no estás con AMLO, estás con el PRI, estás con el PAN. Noto también un discurso que pone a toda la élite del país en un mismo saco, como si fueran unos vendepatrias. Claro. Eso sí puede, no ahorita, Jorge, pero en unos 3, 4, 5, 10 años romper el país. No, fíjate que ahí el gran problema, y qué bueno que lo señalas, Enrique. Para mí hay tres, o sea, cuando la crítica está atravesada por el clasismo, por el racismo y por la desinformación, entonces es cuando se nos rompe la cosa. Porque en estas expresiones que tú acabas de decir y que yo también veía ayer, hay eso está a la base. En realidad ya ni siquiera están criticando en realidad a un hombre. No. En realidad lo que se está criticando es a otras formas de ver la vida. A un México. Exacto. A un México. Al México indígena, exacto. Al México trabajador. Y eso es profundamente peligroso. Y yo creo que tenemos que hacer... A ver, fíjate que todo este año, una de las líneas transversales que ha estado en este debate de polarización por diversos temas, que porque si le van a dar el programa social a los pueblos indígenas, que por si se va a ampliar a esto, que si... Bueno, lo que hablemos de la pigmentocracia, ¿te acuerdas? Medio al principio estado el tema. Es una lógica, que es una discusión atravesada por el clasismo, por el racismo y por la desinformación. Eso sí eso me parece que es lo más nocivo de ambas partes. Porque eso sí te rompe, eso no te construye, eso sí estigmatiza, eso sí ofende, eso sí viola derechos humanos. El otro te hace, es decir, son antagónicos, son enemigos, porque no reconoces al otro por su raza, por su ideología. Eso sí es cruzar, desde mi punto de vista, Jorge, líneas peligrosas. Sí, totalmente de acuerdo. Uno, el presidente no las tiene que fomentar, eso de entrada. Dos, tampoco los líderes de la oposición tienen que fomentar ese tipo de discursos, porque también hay por supuesto. gente en los congresos que ha ido fomentando también esa idea. Y también los medios de comunicación tenemos que tener mucho cuidado a la hora de estar expresando ciertas cosas que después no tienen ningún fundamento en la práctica. No, totalmente de acuerdo. Y te digo, ahí el problema es que nos hace falta, y eso históricamente se vio. En este país hay un déficit de construcción de educación cívica tremendo que cada día nos está poniendo el pie para generar avances más sustantivos. A ver, eso es uno de los grandes aprendizajes. Vuelvo al tema de Fox. Después de aquel periodo y cuando se empezó a analizar por qué muchas cosas habían fracasado, lo que académicos y organizaciones, una de las grandes conclusiones es que dejamos el trabajo de base y el trabajo de educación cívica. O sea, creímos que por decreto, al haber un gobierno distinto, la mente de las personas iba a cambiar, y no. Y después prácticamente de 20 años... Somos los mismos mexicanos. Claro, ¿no? Después de 20 años seguimos siendo muchos igual de clasistas, igual de racistas e igual de desinformados en el debate público. Y se ve más claro porque hay un presidente de la República que visibiliza ese tipo de discusiones. Y que lo utiliza. Entonces, ojalá demos en 2020 una vuelta a la página y que ese tipo de discusiones sean menores, porque
sí fracturan de forma muy intensa a una ciudad. Al corte y hablamos unos minutos de Jalisco, si te parece, Jorge. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde 2013, ha definido que la homofobia es el rechazo a la homosexualidad, teniendo como componente primordial la repulsa irracional hacia la misma, o la manifestación arbitraria en su contra, y por ende implica un desdén, rechazo o agresión a cualquier variación en la apariencia, actitudes, roles o prácticas sexuales, mediante el empleo de los estereotipos de la masculinidad y la feminidad. Afirmó que dicho tratamiento discriminatorio implica una forma de inferiorización mediante una asignación de jerarquía a las preferencias sexuales, confiriendo a la heterosexualidad un rango superior. Esta aversión suele caracterizarse por el señalamiento de los homosexuales como inferiores o anormales, así como por insinuaciones en un sentido burlesco y ofensivo. En consecuencia, determinó la Corte aquellas expresiones en las cuales existe una referencia a la homosexualidad no como una opción sexual personal misma que es válida en una sociedad democrática, plural e incluyente, sino como una condición de inferioridad o de exclusión, constituyen manifestaciones discriminatorias. En ese contexto, considero que la narrativa de aquellos que sostienen que no deben prohibirse las terapias de conversión realmente constituye un discurso de odio, dado que desde hace ya varios años la homosexualidad ha dejado de considerarse una enfermedad y además porque posiciona a los homosexuales en una condición de anormales. De ahí que considero que es una decisión equivocada del Congreso del Estado de Jalisco abrir un foro a estas personas, pues solamente contribuye a difundir tal discurso de odio. Buen día. Estamos de regreso. Bueno, la cuarta transformación llama todas las atenciones en este país, pero vivimos aquí en un, como le dijo el foro, un estado libre y soberano que lleva 200 años siendo un estado libre y soberano, que es Jalisco. Jorge Rocha, un discurso duro de Alfaro en la FIL contra el presidente, y dijo: no más subordinación, no más cabezas agachadas. Sí, duro e innecesario, ¿no? Yo también lo creo. Porque dices, a ver, ¿cómo para qué? ¿Cuál es el tema que está discutiendo? Y si era un tema solamente presupuestal, pues que lo lleve a la arena presupuestal y que diga, a ver, pues es que Jalisco está siendo, vamos a decirlo así, castigado en términos de estas agendas, con estos dineros y demás. Ahí está el verdadero, para mí el verdadero tema, que además no te enmaraña otro tipo de procesos sociopolíticos, que no tiene otra vez ningún sentido. Y además, ¿en qué escenario? Con otro adversario político del presidente, ¿no? Que es Raúl Padilla. Yo creo que francamente ahí el gobernador cometió un error al generar una agenda que a mí, vuelvo a repetir, me parece innecesaria. Y si efectivamente, es lo que yo he leído, hay temas presupuestales que lo llevas a arena. No, y lo han llevado, ¿eh? Claro. O sea, se ha discutido el tema. Al final, Enrique Alfaro tenía la impresión de que podían caer más recursos para Jalisco. Pero el punto aquí no es tanto si te subordinas o no. Yo también creo que un elemento muy nocivo de nuestro sistema federal es el monopolio de los recursos públicos por parte del presidente de la República, y por lo tanto, para que tengas dinero para proyectos específicos, los gobernadores sí tienen que ser soldados del presidente. Lamentablemente, así está nuestro sistema federal, así fue con Peña, así fue con Calderón. Es un sistema federal simulado. Si totalmente. fuera federal no pasaría eso. No pasaría eso. Yo creo que es más interesante, y se había planteado en su momento en la campaña, más interesante llevar la discusión sobre el pacto fiscal, sobre la redistribución de los recursos federales, sobre la recaudación de los impuestos, porque también a mí se me hace una posición muy cómoda de parte de los gobernadores decir: no recaudo nada, pero después págame todos mis proyectos. Claro. No, a ver, Emilio González en su momento decidió por populismo fiscal eliminar la tenencia, y de golpe perdimos 3.500, 3.800 millones de pesos, que tal vez hoy serían 5.000, Jorge. O sea, 5.000 millones, te habla de proyectos muy importantes, una buena parte del Peribús. Claro. Entonces, yo creo que estamos en un momento, no sé cómo lo veas tú, Jorge, en donde los ciudadanos dicen: por favor, resuelvan las cosas. Exacto. O sea, gobernador Alfaro, sabemos de los problemas,
resuélvelas, ¿no? Vamos, más que pelearse, más que levantar la voz. Está bien que lo haga, digo, yo no estoy de acuerdo en que, para mí lo normal es que un gobernador defienda su estado y que levante la voz ante las injusticias que visualiza en el horizonte, pero el tono, el tipo de expresión, lo que nos lleva es a más desavenencias que aparte, acuérdate cómo andábamos en enero del año pasado. Claro, a ver, si la gente en Jalisco mandó un claro claro mandato a Alfaro y a López Obrador y es, a ver, estamos votando por los dos. Es un voto cruzado, pónganse de acuerdo. Se acabó. Así de sencillo. Y que llevan meses en esa lógica. Claro. Hasta que de pronto llegan estos eventos en donde tal vez hay alguna parte de la oposición en México en que quiere seguir colocando a Alfaro en esa posición de retador de 2024, que desde mi punto de vista le hace daño a su gobierno, le hace daño a Jalisco, le hace daño a la relación bilateral con el presidente. Y además es en un momento completamente innecesario, Enrique, políticamente hablando. Claro, por eso. O sea, si vas a entrar a tu segundo año donde tienes que dar resultados y eso genera una lógica de cooperación grande, entonces no empieces el escenario pues aventando sapos y pedradas. O sea, es un contrasentido total de parte de lo que está haciendo digamos, para después decir que le quiere ayudar al presidente, o sea. Claro, ¿no? Y luego a lo mejor se va a tener que desdecir en algún momento. O sea, yo vi que era un escenario inapropiado en un momento inapropiado, ¿sí? O era muy apropiado para decir, aquí sigo. Pues a ver, había muchas voces, Jorge, tú las escuchaste, sobre todo redactores, periodistas, escritores que extrañaban al Alfaro. Nosotros conocemos al Alfaro todos los días aquí, ¿no? Claro. Pero ellos extrañaban al Alfaro que se subía al ring al inicio del sexenio. Pues y sí, lo estaban en columnas otra vez incentivando. Súbete. Porque saben que las figuras nacionales, los Marquitos Cortés o los Alito, no dan para nada. Entonces necesitan alguna figura que se enfrente al presidente. Pero para los jaliscienses es la peor noticia que nos puedes dar. Exactamente, es decir, es lo que te iba a decir. Pero esta gente no vive aquí. No, por eso les vale. Así de sencillo, les vale un comino si se pelea con el presidente. Y si después nosotros no tenemos lana, o si después la cooperación en seguridad se ve empañada por las diferencias políticas. Exacto, a esta gente le vale un pepino. Lo que es un espectáculo político. ¿Sabes cómo Alfaro podría ser candidato a la presidencia de la República? Haciendo un gobernazo. Claro. Así de fácil, o sea, no hay más, no hay figuras. La gente ya, esta idea de que porque fue él que se le puso enfrente, voy a votar por él. Me parece que son ideas de política clásica, básica, que ya no aplican en la realidad. Alfaro Jorge. tiene enfrente un gran ejemplo y es el del Bronco. O sea, el Bronco que llegó con muchísima expectativa, que todo el mundo dijo Nuevo León va a ser otra cosa. El tipo le va muy mal. Se va de... No, se va a ir a patadas. Exacto. Peor que Peña. Exacto. Se va a contender. Le va muy mal. Regresa y es uno de los gobernadores peor evaluados del país. O sea, en ese espejo se tiene que ver Alfaro. 17%. Sí. El Bronco, que era el candidato ciudadano, independiente. No. Qué horror. Qué horror. Se subió a la grilla presidencial. No gobernó en un lado, no gobernó en el otro. Es decir, no, totalmente de acuerdo. Sí. Yo creo que Alfaro es mucho más inteligente que el Bronco, pero definitivamente las sirenas, esos cantos de sirena, que son, tú los conoces, Jorge, esas voces que siempre están atrás y que te dicen, eres tú. Es que ¿sabes qué? Yo creo que el gobernador tiene que entender que de este momento que empieza hasta el año que entra, necesitamos al Alfaro administrador público. No al Alfaro político. El Alfaro político ha estado iniciado 2021, pero el Alfaro administrador es el que ahorita necesitamos. A mí se me hace que ahí hay como dos Alfaros en la cabeza, uno bueno y uno malo. El bueno que le dice administrar, a levantar obras, no te pelees. El Alfaro, por ejemplo, del informe. Ajá. Abierto, escuchando a la oposición, que asumió críticas, que después fue que tuvo signos interesantes. Exacto, ¿no? Signos de apertura. Y el Alfaro que le dice, no, peléate, ve, es tu oportunidad, hay que hacer política. Creo que esa tensión la tendrían que saber encaminar los equipos. El problema es que cuando no tienes un equipo que te respalde y que te permita asumir los tiempos desde el punto de vista de planeación estratégica, porque, Jorge, hablamos de la importancia de 2020. Claro. Lo es para López Obrador, pero lo es sobre todo para Alfaro. Supuesto. O sea, Alfaro ya no tiene ese margen de capital político para hipotecar. No. Ya no. López Obrador sí. López Obrador se puede equivocar,
López Obrador puede tropezar y aún así va a poder tener gobernabilidad y margen de maniobra para ejecutar sus proyectos. Si Alfaro tiene un mal inicio de 2020, la cosa se pone color de hormiga. Claro. ¿Por qué? Porque ha utilizado mucho capital político para pasar sus proyectos en 2019. Él decidió jugar así. Un año muy duro para después empezar a dar buenas noticias. Pues sí, a ver, lo que pasa es que, lo acabas de decir muy bien, López Obrador está en un primer año de gobierno extendido. Sí. Sí, pero Alfaro, vamos a decirlo a lo mejor no utilizo las mejores nomenclaturas de ciencia política, pero lo tuvimos de 3 años de especie de gobernador metropolitano. Sí, coincido eso. Sí. Más un año de gobernador constitucional. Sí, es como un continuum. Claro, la percepción que tiene la gente es de 4 años. Coincido. No hay esa diferencia de tiempo, porque Alfaro ya era co-responsable de la agenda metropolitana de la ciudad. Claro. Entonces, por supuesto que si no da resultados en 2020, yo creo que el costo político que va a pagar es muchísimo más alto. Muchísimo más alto. Yo sí creo que si no da color este gobierno 2020... No, le va a costar muchísimo 2021 trabajo. Va a ser una elección cuesta arriba para Movimiento Ciudadano, porque Movimiento Ciudadano es Enrique Alfaro. Ahorita podemos hablar de mucha gente, pero la fortaleza o debilidad del proyecto partidista es él. No, y sabes que si él está bien, la marca está bien. Si él está mal, el partido está mal. Y no han podido generar figuras alternas hasta ahora y no las van a generar en un año. Sí, va a ser muy complejo. Así es. Jorge Rocha, ya nos tocará discutir el apasionante año 2020 que tendrá seguramente muchas sorpresas. Seguramente, pues un buen año. Un abrazo y gracias por este año con nosotros. Igual. Nos vamos, mañana estamos de regreso en Cara a Cara.